nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo creo que uno siempre, desde pequeño, a uno le enseñan a ser agradecido. Y desde muy pequeño siempre a uno le dicen, cuando alguien le da algo, hace algo por uno, pues dé las gracias, dé las gracias. Y siempre desde pequeños es como esa exhortación de los adultos, sobre todo los padres, hacia nosotros cuando estamos pequeños, y es eso, de las gracias, de las gracias. Va creciendo uno como con ese hábito, pero muchas veces no alcanzamos muchas veces a entender o a dimensionar lo que realmente debiera ser dar gracias, sino que se nos vuelve como algo muy del común y corriente, como cuando nos encontramos con algún hermano y le decimos Dios le bendiga. Es como un saludo que a veces se vuelve tan cuadriculado, tan metódico, tan religioso, que a veces tampoco dimensionamos ese Dios le bendiga. Recuerde que en el huerto del Edén, Jehová Dios, cuando por primera vez bendijo al hombre, y les bendijo Dios, iba acompañado de y les dijo, o sea, venía una orden. Ese bendecir era, hagan lo que Dios les está diciendo que deben de hacer. A veces no entendemos eso, igual que el dar gracias. Entendemos que hay que dar gracias a Dios, pero es un poquito más que salirnos de ese esquema de decirle gracias a Dios por esto, por aquello. Es ir un poquito más profundo, es poder meditar en por qué le estoy dando gracias a Dios, y ese dar gracias a Dios, ¿a qué me inspira? Y a qué debe llevar entonces cada una de nuestras vidas. Y creo que quizás uno de los, entre muchos otros, ¿no?, pasajes de la Escritura que nos llevan como a ejercitar ese poder recordar por qué dar gracias a Dios y qué debería eso suscitar y provocar en mi vida. Vuelvo y te digo, entre otros pasajes de la Escritura, sería el Salmo 103. Y quiero que me acompañen allí al Salmo 103. Dice aquí el salmista, quiero que no lo lean, sino que lo mediten. ¿Sí? A veces solo leemos, pero no meditamos. Entonces meditemos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y presta la atención a esto, y no olvides, ¿cuántos? Ninguno de sus beneficios. Él es, aquí habla de todos sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y termina como comienza el Salmo: bendice, alma mía, a Jehová. Muy bien, entonces qué bueno y qué maravilloso cuando aprendemos a ejercitar ese poder recordar, pero recordar con gratitud, no algunas de las misericordias y los favores de Dios, sino, como lo dice el salmista, todos, absolutamente todas. No olvides ninguna de sus beneficios. Esa amonestación que encontramos aquí en este salmo está extendida a lo largo de la palabra de Dios. Aproximadamente unas 200 veces está el Señor ahí exhortándonos a recordar y a no olvidar ninguno de sus favores y de sus misericordias. Solamente ahí, como para tener referencia, Dios da una exhortación en Mateo 6, 26, y dice: fíjense, mediten, piensen en las aves de los cielos. Ellas no siembran ni cosechan, pero piensen en algo: vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con ellas? Las alimenta. Piensen en algo también: ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Piensen también en los lirios del valle, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, pudo llegar a vestirse como uno de ellos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, también dice que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, dice: si hay algo digno de alabanza, si hay alguna virtud, dice: en esto, ¿qué? Pensad. Y el Salmo 119, 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Hay algo que es muy marcado en el corazón del ser humano bajo esta naturaleza caída, y es que el corazón del ser humano
es muy dado a olvidar. El corazón del ser humano, tu corazón, mi corazón, es muy dado a ser ingrato. Bien dice el Señor, hablando del corazón, cuando habla del corazón habla del ser, obviamente, que el corazón del hombre es malo y es perverso. Entonces, a veces como que tendemos a tener más bien una memoria como muy selectiva, y muchas veces la memoria nos engaña y nos lleva a pensar o a meditar de manera equivocada en cosas o de forma que no debiera ser la indicada. Y mira que en el Salmo 103 el salmista comienza diciéndole al alma, ¿sí? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, y llevando un poquito este concepto de por qué la ingratitud, el olvido, la dureza del corazón, por qué esa tendencia a olvidar, a ser desagradecidos, creo que los que estamos aquí en esta mañana, la mayoría, si no todos, hemos escuchado, sabemos, tenemos alguna claridad acerca de lo que fue la salida del pueblo de Israel cuando estuvieron esclavos en Egipto. Creo que, como les decía ahorita, la gran mayoría tenemos ese episodio, esa historia en nuestra mente. Recordemos que ellos allí en Egipto, después del momento en que ellos llegaron, traídos por José, llegó allí su familia, pasa un tiempo después de Ramsés, que era el faraón del momento, pero la situación de ellos cambió demasiado. Venían de estar en un lugar de privilegio, en una condición muy privilegiada, y luego cuando el sucesor o los sucesores de Ramsés empezaron a verlos a ellos como una amenaza, pues el trato que se le dio a los hijos de Israel fue terrible. Ellos llegaron a una condición de esclavitud. Lo triste es que fueron tan esclavos, llegaron a ser tan esclavos que se olvidaron que eran esclavos. Todo lo que era trabajo de servidumbre, todo lo que era trabajo pesado, todo lo que era obra de mano, todo lo que tenía que ver con servidumbre, era la tarea de ellos, y eran ultrajados, eran humillados, eran menospreciados, eran vistos como poca cosa. Recordemos ese episodio en el que se ordenó matar a todos sus hijos varones. En fin, el trato era terrible, terrible para ellos. Llega el momento en que Dios va a cumplir su palabra, y su palabra era que Él los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Llega ese acontecimiento maravilloso y precioso, y llevaban poco tiempo de haber salido ya de esa esclavitud, y en Éxodo capítulo 16 versículo 3, mira lo que ellos están diciendo. Dicen, ¿sabe qué? Ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto. Mira lo que están diciendo: cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasó? Pues bien, sencillo, se olvidaron de la verdadera experiencia que ellos habían tenido en Egipto. Se olvidaron que realmente en Egipto ellos no tenían esos privilegios que ellos creían tener.
solo que ante la primera situación complicada que vieron, su actitud fue de olvido frente a las maravillas de Dios. Recordemos que para ellos el salir de Egipto fue algo sobrenatural. Definitivamente para ellos salir de Egipto solamente tuvieron que hacer una cosa, y era ver a Dios actuar, ver a Dios actuar. Recordemos que para los egipcios, ellos estaban viendo lo que estaba ocurriendo como plagas, pero para Dios eran maravillas. Para el pueblo de Dios tenían que ser maravillas, porque Dios había dicho: yo enviaré mis maravillas sobre Egipto y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y empieza a ocurrir una serie de eventos sobrenaturales. Empieza a haber granizo y fuego, empiezan a morir los ganados de los egipcios, las plagas de ranas, el sarpullido, los piojos, muerte de los primogénitos, tinieblas espesas, bueno, una cantidad de acontecimientos. Y era algo bien tremendo que mientras Egipto estaba en ruinas, mientras Egipto, su economía decaía, mientras la gente enfermaba, bueno, todo esto, mientras el río, las aguas se convertían en sangre, en Gosén, que era la tierra aledaña en la que vivían los hijos de Israel, no pasaba absolutamente nada. Era Dios mostrándoles: yo a ustedes los guardo, yo a ustedes los protejo, ustedes son mi especial tesoro. Mientras ellos veían allá todo lo que ocurría en Egipto. Pero salen de allí y no salieron precisamente por su fuerza, por su capacidad. Dios se encarga de sacarles de allí, y ya están diciendo: ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? A matarnos de hambre. Y esa no era la experiencia, la vida que ellos pensaban que estaban viviendo allí. Entonces Dios envía a Moisés para librarlos de todas esas angustias. Recordemos que la escritura dice que Dios escuchó el clamor de ellos, y no era un clamor de oración, era un clamor de llanto y de dolor. No es ese clamor que Dios quiere que nosotros manifestemos de alabanza, de agradecimiento, sino que era un clamor de sufrimiento. Y es que es tremendo que muchas veces el sufrimiento es el que nos lleva a acercarnos a Él. No debiera de ser así. Pero Dios escuchó ese clamor de ellos, y Dios entonces cumple allí su promesa de llevarlos hacia otro lugar. El asunto también es que una realidad muy grande: Egipto no era el lugar que Dios tenía para ellos. Y como ese no era el lugar que Dios tenía para ellos, ellos llegaban a sentirse quizás en algún momento que ese era su lugar. Pero Dios tenía que desbaratarles ese nido para llevarlos a la verdadera condición en la que Dios quería tenerles. A veces sucede así en nuestras vidas: estamos tan acomodados, estamos tan conformes, y queremos quedarnos en esa condición, en ese estado, en ese lugar. Y Dios dice: no, no es ahí. Te tengo que desbaratar el nido porque estás demasiado cómodo, y yo te quiero llevar a algo mayor. Y empieza Dios a desbaratarnos el nido, y a veces esos cambios no nos gustan, los cambios nos sacuden, los cambios necesariamente generan al principio como ese trastorno, los cambios empiezan como a crear en nosotros cierta incomodidad, pero todos los cambios que son en Dios para nuestras vidas son para bien, son para bendición.
Entonces, nuevamente, luego de que este pueblo es llevado a la tierra prometida, sucedió algo. Y es que, estando en la tierra prometida, Dios también da una advertencia a este pueblo en Deuteronomio. Deuteronomio es conocido como la segunda ley. ¿Por qué? Segunda ley. Precisamente por lo que ocurrió con los hijos de Israel en el desierto, que se levantan contra Dios, que reniegan contra Dios, que después de ver en el camino del desierto hacia la tierra prometida, vieron la gloria de Dios manifestada de tantas maneras. El salir de Egipto, como les acabo de decir, esa salida, recuerden que los egipcios los apremiaban, les daban de sus riquezas. Luego, cuando ellos están saliendo, que viene el ejército de Faraón tras ellos, ellos sienten que van a morir, y Dios lo que hace es que el ejército de Faraón es anegado en las aguas, sus carros, sus caballos, y ahí están los hebreos viendo lo que le acontece a los egipcios. Una nube que en el día los guiaba y les decía por dónde debían caminar, y aparte de eso los guardaba del sol inclemente en el desierto. Una columna de fuego que no solamente les daba calor en la noche, sino que también esa columna de fuego les mostraba, y esa nube, que Dios estaba ahí presente. Ese momento cuando ven descender maná del cielo, comida que nunca habían comido ellos ni sus padres. Ese momento cuando las aguas de Mara se convierten en aguas dulces. Esos momentos en los que ni su vestido ni sus zapatos jamás envejecieron. Bueno, era un ver a Dios hacer, era ver a Dios magnificarse. Luego, cuando por fin entran a la tierra prometida, que había que conquistar esa tierra de todos los enemigos que habían allí, nuevamente ellos continuaban, era viendo a Dios hacer. Tanto así que, solo para recordarles, hay uno de estos ejemplos, es que la llegada a Jericó, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios? Derribó las murallas. Ellos veían a Dios obrar, actuar poderosamente. Y en Deuteronomio, les iba a explicar, Deuteronomio es conocido como segunda ley porque ese pueblo que se levanta contra Dios, le dicen un día al Señor allá muy atrevidos, estando en el desierto: ¿a esto nos trajiste? ¿A ver morir nuestros hijos acá en el desierto? Y Dios les dice: mire, ustedes piensan que sus hijos van a morir aquí. Les voy a decir algo: sus hijos no van a morir en el desierto, son ustedes los que van a morir. Sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Y efectivamente así ocurrió. Esa generación, los más viejos, mueren en el desierto, y es la generación de los más jóvenes los que entran a la tierra prometida. Sus padres, que nunca se ocuparon de enseñar los preceptos y los mandamientos a sus hijos, ahora estos hijos que entran a la tierra prometida necesitan saber cuáles son esos preceptos y esos mandamientos. Por eso tú encuentras en Deuteronomio y en Éxodo una cantidad de pasajes muy parecidos, como que se transcriben esos pasajes y son los mismos pasajes, porque Dios está nuevamente recordando lo que había dicho a sus padres, ahora se lo está diciendo a sus hijos, y son muchos pasajes que se repiten. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, la advertencia de Dios a los que estaban ya allí en la tierra prometida es esta. Les dice: entonces, tengan cuidado, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mira la advertencia: ten cuidado. ¿Cuidado de qué? De no olvidarte. ¿Olvidarte de qué? De lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha actuado, de las maravillas, las misericordias, el poder, la grandeza y los actos, el hacer maravilloso, de cómo Dios los trajo de casa de servidumbre
y ahora los tiene en la tierra prometida. Tengan mucho cuidado de eso. Y es la exhortación para ti y para mí en esta mañana. Dios sabía que una vez ellos terminaran de vagar por el desierto, después de que esa hambre fuera saciada, después de que estuviesen en la tierra prometida, ellos iban a ser tentados a olvidar que solamente gracias a Él y solo por Él fue que ellos lograron sobrevivir toda esa jornada tan complicada. Ellos no eran hombres de guerra, ellos no conocían el camino en el desierto, ellos solamente conocían la esclavitud en Egipto, era lo único que conocían. Y Dios les dice, no se olviden de dónde los traje. Entonces, cuando uno mira la palabra olvido en la traducción hebrea, esa palabra olvido, ¿sabes qué significa? Significa, o su traducción es ignorar por falta de atención. Ignorar por falta de atención. Entonces, traduciéndolo de esa manera, podríamos decir, ten cuidado de que empieces a ignorar por mi falta de atención a Dios, empieces ya a olvidar sus beneficios y lo que Él ha hecho y ha obrado en nuestras vidas. Ellos están ahora en la tierra prometida y ese estar en la tierra prometida les trajo gran éxito. O sea, ellos empezaron a conquistar territorio sobre territorio, eran imparables, y territorio donde llegaban, territorio sobre el cual Dios les daba la conquista y les daba la victoria. Tanto así que el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo temido por las demás naciones. La gente temblaba cuando se enteraban que los hijos de Israel iban camino hacia sus tierras. Temblaban literalmente de susto, de miedo, porque las mismas personas decían y hablaban de los hechos prodigiosos del Dios de los hebreos, de las cosas que el Dios de los hebreos había hecho sobre ellos, y sentían temor. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué trajo ese éxito sobre la vida de los hebreos? Más adelante ellos vemos en la historia que lo que les trajo fue autosuficiencia. Después, cuando tú lees el libro de los Jueces, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, después de ser un pueblo temido, un pueblo perseguidor, pasó a ser un pueblo amedrentado, un pueblo perseguido. Tú mira la historia en Gedeón, tú mira la historia en Jueces acerca de Sansón, Barak, Débora, bueno, todos los personajes que Dios nos muestra allí en Jueces, y siempre al pueblo de Israel escondiéndose, amedrentado, porque sus enemigos venían en contra de él. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, porque Dios les dijo, mire, le dice primero a Josué, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todos sabemos ese pasaje, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué recibe ese cargo maravilloso de guiar ese pueblo, Dios les dice a través de Josué, cuando entren a esas poquitas naciones que quedan allí para conquistar, por favor, no empiecen a concretar negocios con ellos, no se casen con las hijas de ellos, ustedes simplemente entren y conquisten, no hagan más. Pero ellos hicieron todo lo contrario, empezaron a cobrar, bueno, a cambio de no tomar sus tierras, entonces vamos a cobrarle impuestos. Empezaron a tomar a sus hijas como esposas,
Empezaron a adorar los dioses de las naciones paganas. Y eso les trajo como resultado que después de ser un pueblo exitoso, un pueblo, como les decía ahorita, perseguidor y conquistador, pasaban a ser un pueblo que tenían que esconder en las montañas, tenían que esconderse en los peñascos, venían, robaban sus cosechas. Y Dios les había dicho: tengan cuidado, no sea, vuelvo y les repito, Deuteronomio 6:12, tengan cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ten cuidado, no sea que ignores por falta de atención todas las cosas que Dios ha hecho sobre tu vida. Creo que esa autosuficiencia les jugó una mala pasada, y a veces uno entiende por qué Dios prefiere tenernos en situaciones más bien un poco apretadas. A veces entiende uno porque el corazón del hombre solo Dios lo entiende. Ni siquiera nosotros mismos logramos conocernos a nosotros mismos. Y frente a muchas situaciones, a veces nosotros mismos nos sorprendemos cómo nosotros actuamos, las respuestas que damos, la manera como nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones. Y a veces creo que lo mejor para nosotros es como que Dios nos tenga un poco apretados, porque quizás demasiado éxito nos lleva muchas veces también a la autosuficiencia. Muchas veces abre Dios una puerta a nuestras vidas inmensa, y el corazón del hombre, que es ingrato y que es desagradecido, comienza a poner más su esperanza y su seguridad en la puerta que Dios abre que en el Dios que abrió esa puerta, y empezamos a volvernos autosuficientes. No digo que nos apartemos, que nos vayamos, que no vuelvo a la iglesia, que ya no soy cristiano, no, sino como que ya no necesito tanto. Ya ahora tengo cosas que antes no tenía. Ya ahora tengo un poco más de lo que antes me faltaba. Entonces nos relajamos demasiado. Su memoria, hablando de este pueblo y hablando también de cada uno de nosotros, sobre lo que hizo Dios por ellos, empezó a desvanecerse. Y empezó más bien a ser reemplazada por una confianza orgullosa en sí mismos. Hay algo que la psicología actual confirma acerca de lo que Dios nos está diciendo en su palabra, y la psicología actual pues apunta a esto, y es que la mayoría de la gente, tú y yo, tendemos a recordar las cosas que debiéramos olvidar, y olvidamos aquellas cosas que debiéramos de tener presentes, aquellas cosas que debiéramos recordar. Y con razón ve uno ahí como Dios insistió que su pueblo recordase las bondades, los favores, las misericordias de Dios con ellos sobre todo ese camino. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice la palabra ahí. Me gusta cómo comienza ese versículo 2. Y te acordarás, ¿sí? Y te acordarás, pon ahí tu nombre, ¿no? Y te acordarás de todo el camino. Mira que siempre habla de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Tremendo, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Uy, pero ¿cómo así? O sea,
recordar cuando Él me afligió, cuando me probó para saber lo que había en mi corazón. A veces pensamos que cuando la Escritura habla de ser probados, como que, es que Dios me estaba probando para Dios saber si yo era fiel o no. No, Dios no necesita saber nada. Cuando Dios te prueba, cuando Dios me prueba, no es para Él saber, es para que tú sepas. Es para que tú y yo veamos cómo está nuestro corazón. Como dice ahí, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, ¿ya? Pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Bueno, tú sigue leyendo Deuteronomio y mira qué bonito es el Señor. Les dice, no se olviden, estén siempre recordando estos hechos y este hacer precioso y maravilloso de Dios sobre sus vidas, de cómo Dios los ha cuidado, de cómo Dios los ha tratado, de cómo Dios los ha levantado. Y que aún esos momentos donde ha habido aflicción, esos momentos donde quizás ha habido enfermedad, esos momentos donde quizás ha habido necesidad, esos momentos donde nos hemos sentido a veces tan frágiles, son esos momentos maravillosos y preciosos donde Dios nos ha hecho fuertes, donde Dios nos ha dejado ver cómo nuestro carácter madura, cómo nuestra fe es fortalecida, cómo nuestra confianza en Él empieza a echar más raíces, cómo en esos momentos tan complicados pero tan difíciles es ahí donde más y más nuestras vidas empiezan a crear dependencia y confianza en Él. Esa historia en el desierto para ellos podría o convertirse en una continua queja, que fue lo que ocurrió y lo que hemos visto. Cada momento complicado en su salida de la tierra de Egipto se convertía en una queja. Cuando no veían un milagro, empezaban a quejarse porque estaban tan acostumbrados a los milagros que cuando no ocurría uno, entonces Dios era malo, Dios se había olvidado, Dios los iba a matar. Es el peligro, hermanos, de acostumbrarse a ver solo milagros y milagros y milagros, porque cuando no sucede el milagro, entonces Dios deja de ser Dios. Entonces, vuelvo y te repito, ese camino del desierto podría convertirse para ellos en una continua queja de sentirse abandonados, sedientos, hambrientos, mientras que la realidad del cuidado de Dios durante esos días como que empezaba a ser olvidada, a perderse ahí en el abismo del olvido y a dejar de ver y de recordar la mano de Dios como había sido sobre ellos. Tú y yo escogemos si el momento por el que estamos pasando hoy, la situación que estemos viviendo hoy, la convertimos en una queja contra Dios, en un renegar contra Dios, o sencillamente ese momento complicado por el que estás pasando hoy te está llevando a mirar hacia atrás y a recordar que muchas veces has vivido momentos quizás iguales o peores a este y empiezas a recordar cómo la mano de Dios se extendió, te ayudó, te fortaleció, te dejó ver su cuidado, su amor, y a pesar de que era bien complicado, Dios te fue trayendo, Dios te fue sustentando, Dios te fue fortaleciendo, Dios se fue revelando a tu vida hasta que
vino la victoria, la bendición. Entonces, tú y yo decidimos, ¿qué voy a hacer con este momento de dificultad? David comprendía, volviendo al Salmo 103, David comprendía el poder tan maravilloso que había en recordar con gratitud. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué había que recordar ahí en ese salmo? Porque empieza desde el versículo 3 a decir ahí qué es lo que hay que recordar. Mira, el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Recuerda que Dios ha sido el Dios que te ha perdonado. Cuando he sido rebelde, cuando he sido irrespetuoso, cuando he sido ingrato con Dios, cuando he hecho mi propia voluntad, cuando sabiendo lo que no debía de hacer, aún así lo he hecho, cuando me he apartado, cuando he dejado de escucharle, cuando he dejado de obedecerle, cuando he dejado de someterme a Él, Él me dice ahí: recuerda que yo soy el que siempre he perdonado tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que te ha levantado cuando has estado en un estado complicado, cuando te has enfermado, quizás no solamente de manera física, sino cuando hay dolencias en tu ser interior. Dios dice: recuerda que siempre, cuando has tenido dolencias, cuando has estado enfermo, cuando te has equivocado, no se te olvide y recuerda siempre que yo he sido quien te ha perdonado, que yo he sido quien te he sanado. En el versículo 4 Él dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Dios dice: recuerda siempre que en medio de toda angustia, recuerda siempre y no se te olvide que has pasado momentos donde te has sentido desesperado, donde te has sentido débil, donde te has sentido vulnerable, donde te has sentido tan, pero tan frágil, tan impotente, tan incapaz. Y yo he sido el que te he dado a ti la victoria en medio de todas esas angustias. No se te olvide jamás y recuerda cuántos momentos de dolor han habido en tu vida y yo te he sacado. Recuérdalo siempre, siempre y en todo momento. El versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué bonito que también han habido momentos de una plenitud tremenda, momentos donde como dice el Salmo 23, nos lleva a aguas de reposo, a lugares de delicados pastos, en una plenitud tan grande, tan especial, tan maravillosa, como que uno no quisiera salir de ese estado. Dios dice: recuerda que también te he llevado esos momentos. También yo soy el que te lleva a situaciones tan plenas, tan especiales. En el versículo 6 Él dice: yo soy el Dios, recuerda que yo soy el Dios que hace justicia en tu vida. Vivimos en un mundo tan desequilibrado, en un mundo tan injusto, en un mundo donde definitivamente se ve de manera tan constante ese desequilibrio social. Y si no fuera porque Dios es el que hace justicia en nuestras vidas, si no fuera porque Dios es el que juzga justamente la causa de sus hijos, si no fuera por eso, ¿en cuántas cosas nosotros
hubiésemos estado completamente abandonados, tirados, solos, pero Dios ha dicho, yo he visto, y no se te olvide, que cuando han hecho injusticia o cuando han querido obrar injustamente, soy yo quien te ha levantado. En el versículo 7 nos exhorta a entender que eres el guiador de nuestras vidas. Como dice también el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, a veces necesitamos la reprensión de Dios. Tu callado, a veces nos estamos saliendo del camino. El callado es ese bastón que tiene esa curva en el extremo, y el pastor traía las ovejas. Dice, yo soy quien te guía. A veces tengo que reprenderte, pero no se te olvide que cuando te has desviado, no se te olvide que cuando te has portado mal, no se te olvide que cuando has necesitado reprensión, soy yo el que con amor, el que con bondad te ha reprendido, pero también te he traído con amor hacia mí. En el versículo 8 Él nos habla de ese Dios de amor y de ternura, ese Dios que nos ha llevado en sus brazos a pesar de ser nosotros como somos, a pesar de ser ingratos, de ser desagradecidos, de ser infieles. Dios dice, yo siempre te he amado, yo siempre te he tratado con ternura, yo siempre he sido bondadoso contigo. No se te olvide jamás aquellos momentos en los que has sido desagradecido, no se te olvide que aún ahí yo te he tratado con amor. No se te olvide esos momentos en los que tú me has tratado con desamor, yo te he amado. En el versículo 9 habla de ese Dios paciente y de ese Dios compasivo. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con tu vida, con mi vida? ¿Cuánto Dios nos ha soportado nuestras rebeldías? ¿Cuánto Dios ha soportado nuestras necedades? ¿Cuánto Dios ha soportado nuestras desobediencias? ¿Cuánta compasión ha tenido? Dice, no se te olvide, no se te olvide que te he tratado con gran compasión. No se te olvide que cuando tú has obrado de maneras completamente irracionales, yo te he tenido paciencia. No se te olvide jamás eso. En el versículo 10 al 14 Él habla de ese Dios de misericordia y ese Dios de gracia. Recuerda que la gracia es que Dios no me da el mal que me merezco, sino el bien que no merezco, pero que necesito. Y Dios te está diciendo, mira, recuerda, todos los días de tu vida, recuerda que yo no te he dado a ti conforme a tus obras. Yo te he dado el bien que tú no mereces y no el mal que te mereces. Así he sido contigo. Te he dado de mi gracia y te he dado de mi misericordia. No se te olvide jamás. Del versículo 15 al 18 me parece maravilloso y quiero leerlo. Del 15 al 18 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Recuerda que yo soy el Dios que te ha redimido. Recuerda que yo soy el Dios que ha sido justo contigo, el Dios que te ha justificado. Si no fuese por la redención que Él ha traído sobre tu vida y sobre mi vida, tú y yo seríamos los seres más merecedores de condenación. Pero Él está diciendo, recuerda, no se te olvide, yo te he justificado y tu vida yo la he redimido. Del versículo 19 al 22, Él habla que es el único Dios de suprema alabanza, suprema gloria, suprema exaltación, arriba en los cielos, abajo en la tierra. No se te olvide jamás que tú me debes
alabanza, gloria y honor. No se te olvide jamás que Él es el único y supremo Dios. Mira, yo creo que hay mucho para analizar en ese Salmo 103, pero reconociendo lo que Dios ha hecho desde siempre, desde que yo estoy seguro, completamente convencido que la gracia y el favor de Dios ha estado sobre nosotros desde mucho antes de que nosotros viniéramos a sus caminos, desde antes que fuésemos tocados por Él para venir a sus pies. Desde siempre Él ha estado ahí, obrando en nuestras vidas y dejándonos ver. Hay tantas cosas que pasaron en tu vida y en mi vida antes de conocerle a Él, antes de venir a sus caminos. Y Él dice, recuerda que también ahí, cuando tú no habías venido a mí, yo ya estaba ahí, yo ya estaba contigo. Es bien maravilloso eso. Si nosotros reconocemos ese hacer y ese obrar de Dios desde siempre en nuestras vidas, es ahí donde tú y yo vamos a encontrar el ánimo y la fortaleza hoy para hacer frente a lo que estés viviendo hoy. Porque ese hacer memoria de las obras maravillosas de Dios trae fuerza, trae impulso y nos ayuda a nosotros a continuar pese a lo que esté sucediendo hoy en tu vida. Cuando tú vas a la Escritura y lees el libro de Ruth, que fue algo que ocurrió allá en tiempos de los jueces, recordemos que esa historia nos habla de lo que ocurrió con Noemí, que era la suegra de Ruth, en un momento dado de su vida en Belén. Belén es traducido como casa del pan. Dice que había hambre allí, no había pan en la casa del pan. Es bien interesante esa historia. Y ella tiene que salir con su esposo y con sus 2 hijos, Malón, Kelión, bueno, se me olvida el nombre del esposo de Noemí. Y camino hacia otro lugar, suceden cosas pero tan fuertes en la vida de Noemí, tanto así que ella tuvo que ver morir a su esposo y a sus 2 hijos. Tiempo después, ella escucha que Jehová había visitado a su tierra y ella entonces decide regresar nuevamente a Belén. Pero cuando las personas la veían, ella decía, ¿no es esta Noemí? Y ella decía, no me llamen Noemí. Noemí es placentera. Llámeme Mara. Mara es amargura. Llámeme amargada. Porque en gran angustia me ha metido Dios. Porque Dios se olvidó de mí. Porque Dios está en contra mía. No me llamen Noemí, llámeme Mara. Ella estaba en un conflicto fuerte en su vida con Dios. Porque ella dice, yo me fui con las manos llenas y Dios me ha vuelto con las manos vacías. Y qué tremendo, te invito para que vayas a esa historia que es bien tenaz, bien bonita. Qué tremendo que Noemí luego pasa a ser la bisabuela del rey David. Y cómo toda su historia y todo su entorno cambia de una manera tan sobrenatural lo que hace Dios, pero tan sobrenatural. Yo digo, qué maravilloso es Dios que no obra de acuerdo a mis actitudes, a mi irresponsabilidad, a mi ingratitud. Qué maravilloso es Dios que Él no obra de acuerdo a mi infidelidad, porque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel.
Y esta mujer Noemí, llena de amargura y peleando con Dios, Dios coge su vida y da un vuelco tan grande, tan sobrenatural. ¿Qué pasó con Noemí? ¿Por qué peleaba con Dios de esa manera? Porque su situación actual, lo que estaba viviendo en el momento, la llevó a pensar: Dios se olvidó, Dios está en contra mía, Dios se levantó contra mí, llámeme amargada. Vuelvo y te digo, tú y yo decidimos si lo que está pasando hoy con tu vida te va a llenar de amargura, de tristeza, te va a llenar de un corazón desagradecido, te va a llenar de olvido por las cosas que Dios ha hecho, o la situación fuerte, compleja, que solamente tú la comprendes. Si tú me la cuentas a mí, quizás me sienta contigo y me dé dolor, pero lo que tú estás viviendo lo sientes tú, y Dios sabe lo que estás sintiendo, pero tú mirarás si esa situación te va a llevar a pelear con Dios o a hacer memoria y a decir: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No me olvidaré de ninguna de sus maravillas hoy, y las voy a recordar todas, y voy a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en mi vida estos 10, 15, 30 o 40 años que le he conocido. Voy a empezar a hacer memoria de cómo la mano de Dios se ha extendido y me ha levantado, y voy a tomar fuerzas en ver a ese Dios compasivo, bondadoso, perdonador, paciente, ese Dios milagroso, ese Dios amoroso, ese Dios tierno, ese Dios justo, ese Dios que me redime, ese Dios que merece alabanza, ese Dios que siempre me ha levantado, me ha hablado, ese Dios que me ha dejado ver su gloria y su poder en tantos momentos complicados en mi vida. Voy a hacer memoria de todo eso, y esto que me está pasando hoy no voy a permitir que se convierta en amargura, en queja, en resentimiento contra Dios. Entonces, la decisión que tú y yo tenemos que tomar, reconociendo lo que Dios ha hecho desde siempre en mi vida, vuelvo y te repito, es ahí donde encontramos ánimo y fortaleza para nuestra situación actual. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vuelve y dice en el versículo 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un paralelismo que encontramos ahí, y ese paralelismo se da cuando se repiten dos términos al comenzar dos versículos, para indicarme que esos dos términos significan exactamente lo mismo. Bendiga todo mi ser su santo nombre es igual a decir: y no olviden ninguno de sus beneficios. O sea, para que bendiga todo mi ser su santo nombre, tiene que pasar una cosa: que yo no me olvide jamás de ninguno de sus beneficios. Así es como funciona esto. Entonces, tremendo, porque él dice alma mía, y se dirige al alma, al ser del hombre, a todo su ser directamente. ¿Por qué? A esa alma. Recordemos cuando en Lucas capítulo 12, versículos 19 y 20, hay un hombre demasiado rico que ha acumulado muchas riquezas, y le habla a su alma: ay, alma mía, muchos bienes has acumulado, entonces reposa, siéntate, descansa. Y viene Dios y le dice: necio, hoy te vas a morir, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Este ser nuestro que necesita esa redención, esa alma nuestra. Y en Mateo 10:28 es otra exhortación de Dios cuando dice: mire, no temas a los que pueden matar el cuerpo, más bien ten temor de aquel que puede condenar tu alma en el infierno. La Biblia aquí nos deja ver claramente
¿Cuánta redención necesita esta alma? Que se olvida esa naturaleza caída. Es que el estado espiritual en el que el hombre comienza en Génesis, en esa comunión tan tremenda con Dios, y lo que sucede luego más adelante en Génesis capítulo 3, deja ver la caída tan vertiginosa que tiene el hombre, el estado espiritual tan deplorable en el que llega a caer el hombre. Lo llena de olvido, ingratitud, desánimo, pereza, comodidad, pecado. Está en un nivel muy bajo esa alma. Esa es la razón por la cual el salmista habla al alma directamente y le dice: alma, tú, bendice, alma mía. Bendecir es decir bien de. Por eso maldecir es decir mal. Entonces bendice alma mía Jehová. Tienes que empezar a decir bien de Él, a recordar, a hacer memoria de todas sus misericordias sobre tu vida. Alma mía, recuerda, ora, póstrate, canta, obedece, ríndete, ama, escucha, humíllate, agradece siempre a Jehová, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. El salmo comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová. Y la última frase del salmo es: bendice alma mía a Jehová. Es un ejercicio que de la mano de Dios, con la guía del Espíritu Santo, va a llevar tu vida y mi vida a desarrollar un corazón agradecido, como te lo decía al principio, que no sea solamente algo que nos acostumbramos a hacer porque nos dijeron que hay que hacer, sino que se convierta en nosotros como un estilo de vida tan fuerte y tan marcado que de verdad seamos agradecidos con todo, absolutamente con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hiciéramos memoria, uno diría: ¿cuántas cosas ha hecho que yo ya ni me acuerdo? ¿Por qué? Porque no ejercitamos un corazón agradecido. Lo olvidamos porque no hacemos memoria de todo el camino por donde Dios nos ha traído. Lo olvidamos porque es más fácil quejarnos, deprimirnos, renegar, entristecernos, ponernos a llorar, llamar al pastor, una cantidad de cosas, que empezar a decirle: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no me olvidaré de ninguno de sus beneficios hoy, porque Él ha hecho maravillas en mi vida y las voy a traer todas a memoria, porque eso será lo que fortalecerá mi vida hoy. Amén.